Muy bien, pues si queréis ya arrancamos. Em, Muchas gracias, José, por atendernos hoy, realmente en un momento que tenéis mucho trabajo y de máxima velocidad de trabajo, que me consta que pues estáis recibiendo muchísimos proyectos y que sois una entidad ahora pues muy referente para todo el ecosistema, tanto emprendedor como pyme. Entonces te agradecemos mucho tu tiempo con lo que sería nuestra comunidad hoy y gracias a todos por asistir a este webinar, ¿no? Muy Entonces, bien, encantado. Muchas gracias por invitarme. Este es parte del trabajo que tenemos. O sea que, no, estáis perfecto. haciendo una muy buena labor comunicativa y realmente se necesita, ¿no? En estos momentos, pues en este sentido, hablar, comunicar y explicar es vital. Un poco, como bien indicamos ahora en los minutos previos, que comentábamos que estamos delante de un público que entiendo que es un público emprendedor, es un público que conoce bien la línea NISA, muchos de ellos clientes vuestros, con lo que, bueno, pues podemos un poco pues, ir más al grano a nivel de enfocarnos a cómo quizá pues, ENISA pues, en este sentido está enfocando la situación de COVID actual, qué soporte puede dar a las empresas con las medidas que ha adoptado, que ha habido pues, cambios muy positivos a nivel de operativos, a nivel de firma de notaría, a nivel positivos, a nivel de poder derogar un poco los pagos de amortización en caso de verse afectada por esta situación. También perspectivas de apertura de lo que sería el presupuesto de 2020. Bien, pues un poco podemos empezar a comentar y a partir de aquí pues abriremos preguntas al público que las podéis escribir bien en el apartado de Q&A o bien en el chat y vamos comentando en este sentido. Vamos a hacer una sesión dinámica en este aspecto. Muy bien, oye, pues nada, muchas gracias, Jordi, y bueno, pues buenas tardes a todos y a todas los que nos están viendo. Encantado de estar con vosotros. Ya os decía que es parte de nuestro trabajo contarlo y explicarlo en este tipo de foros, ¿no? Porque la comunicación más amplia, evidentemente, ahora le corresponde al gobierno y prioridades, una crisis que es evidente para todos, ¿no? Y que no podemos perder de vista que es lo principal, ¿no? Resolver un problema sanitario muy grave, como no había habido en los últimos 100 años en todo el mundo. Y a la vez que intentamos y que se intenta resolver eso, ¿no? Por parte de quien lo tiene que resolver, que son las autoridades sanitarias, en este caso, pues la vida intenta seguir para todos, intenta seguir para los emprendedores, para las emprendedoras, para todos nosotros. Y bueno, pues en esa estamos, en ENISA, ¿no? Yo creo, como decías, que quienes nos escuchan pues nos conocen, simplemente encuadro porque casi es obligado, ¿no? Me obliga el guión a hacerlo, a decir que ENISA es una entidad pública 100% del Gobierno de España, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la Dirección General de Industria y Pyme. Es, por lo tanto, un instrumento público, completamente público, de apoyo al emprendimiento y a la innovación en la pyme, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través principalmente del préstamo participativo, que conocéis bien y que ahora entraremos a comentar un poco más, algún aspecto, y por supuesto todo lo que queráis. Ese préstamo participativo que viene de los presupuestos generales del Estado directamente, nosotros no dejamos dinero del Estado, no es dinero de Europa en nuestro caso, ¿vale? Y que, bueno, pues como sabéis, tiene un proceso, este dinero, siempre lo digo, es tan vuestro como mío, por lo tanto, pues más vale que lo cuidemos bien y que tengamos un proceso de selección y de elección de las empresas que financiamos, por supuesto, transparente, riguroso y claro, ¿no? Hay veces, y esto es un poco reflexión, pero bueno, es interesante también hacerla, que en fin, nos gustaría ser un poco más ocurrentes con algún tipo de selección de criterios, pero tenemos que preservar siempre esta transparencia, este rigor, por esto que digo, no somos un fondo privado de los que estamos gestionándolo, que puedes hacerlo mejor o peor, pero es tu dinero, esto es de todos y a veces pues tienes que ser, que no nos guste, un poco más conservador para preservar eso, porque también es la forma de preservar el instrumento de cara al futuro, ¿vale? Utilizarlo bien es lo mejor que podemos hacer para que se siga utilizando en el futuro, ¿no? Bueno, pues con este marco, esta premisa, sabes que tenemos una serie de líneas todos los años que nos va aprobando el Consejo de Ministros
que recibimos proyectos. El año pasado recibimos más que nunca, 1.856 fue el récord de nuestras entradas. Financiamos 514, bueno, aprobamos 514 por un importe de 80 millones. Este año tengo que decir que a fecha de hoy estamos en un 93% más de solicitudes que el año pasado, interanual, es decir, prácticamente doblando. Y bueno, pues esto tiene una lectura positiva, ¿no? En dos aspectos. Bueno, en lo que respecta a nosotros como ENISA, entendemos que es positivo porque pone de manifiesto que el instrumento que tenemos es útil, ¿no? Con lo cual, para eso estamos. Si no tuviera demanda, pues tendríamos que inventar otra cosa que la tuviera. Pero como hay demanda, pues es útil. Esto de cara a nosotros. Y de cara a vosotros, evidentemente a prescriptores, a emprendedores, a todos, a todo el ecosistema, pone de manifiesto que esto está vivo, ¿no? Que es lo principal al final, ¿no? Lo que queremos. Sabes que la utilidad, un poco a los que estáis viéndome quizás ahora, pues la utilidad evidentemente es tener la inversión para tirar de vuestro negocio. Pero digamos a nivel un poco más de sistema, la utilidad que tiene NISA es arrastrar capital privado. Nosotros cofinanciamos y cuando aparecemos, cofinanciamos con un 50% como mucho, siempre viene alguien más, certificamos de alguna manera, porque somos gobierno, en fin, tenemos experiencia de años y eso hace, Jordi lo sabe bien, en Advisor y todos vosotros seguro que también, entra capital privado. Es más fácil que entre capital privado cuando entramos nosotros y esa es la principal utilidad, ¿no? Servir un poco de arrastre para todo lo que os va a llegar después, ¿no? El préstamo participativo no pide avales ni garantías, tiene un periodo de carencia de devolución alto, participamos en el tramo de intereses variables con un interés relativamente alto, pero no diluimos capital y estas tres cuestiones son las grandes ventajas de nuestro instrumento y que lo hacen útil para vosotros, ¿no? Y eso es un poco el resumen, como digo, el año pasado las cifras, este año las cifras que hemos tenido. En el total de NISA desde 2001 y sobre todo 2004, porque bueno, un poco de historia de NISA que lo conoceréis a lo mejor, pero si no es interesante, nace en el año 82, esto es el más antiguo, nace un poco en una época en la que España se abría pues al mundo realmente y luego a Europa, donde venían inversores extranjeros como la compañía, la empresa estatal que les apoyaba un poco y que trataba de entrar, bueno, orientar a los inversores extranjeros, entrar sus capitales también de alguna manera. A partir de ahí pasa por muchas fases y es 2001-2004, sobre todo cuando se dedica sobre todo al préstamo participativo principalmente, ¿vale? Además de esto, también estamos presentes en 12 fondos, ¿vale? 12 fondos de inversión con carácter estratégico, es decir, no somos el gran, digamos, pulmón financiero del Estado, que eso es el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, por lo tanto no estamos con una intención de apuntalar fondos con volumen, sino con una intención estratégica de alguna forma de darles esa certificación y de que nos conozcan. Estamos en InvestReady, que seguro que conocéis, ahí estoy yo en el Consejo de Administración también, estamos en Luzaro, un fondo vasco también muy importante, en fondos en varios con CaixaBank, con su parte de fondos y estamos en Neotec también, ¿vale? Con CEDETI. Nosotros somos también parte de Neotec junto con CEDETI, con el Fondo Europeo de Inversiones. Pero, como digo, sobre todo y principalmente para los que me estáis viendo por el público que hay, pues préstamo participativo, ¿vale? Préstamos participativos que NISA ha concedido hasta la fecha en torno a más de 6.600. En diciembre pasamos de los 1.000 millones de euros financiados. Más de casi yo creo que ya 6.000 empresas. Y bueno, pues esperamos seguir subiendo. De todas estas, casi 6.000, 2.820 están vivas. O lo que es lo mismo, están vivas en la parte positiva y la parte no tan positiva para ellos, pero sí para nosotros, es que nos tienen que seguir pagando. Es decir, que son préstamos vivos, ¿vale? Lo que llamamos préstamos vivos. Entonces, préstamos vivos, y entro ya en la situación actual,
evidentemente desde hace un mes, mes y medio, pues muchas se dirigieron a nosotros, bueno, pues haciéndonos saber que la dificultad obvia y evidente de a la que se estaban enfrentando por esta crisis sanitaria, ¿no? A partir de ahí nosotros pues empezamos a tomar medidas. Ya digo, el hecho de ser administración pública nos obliga a veces a ser más lentos, pero más garantistas, ¿vale? Pero sí que es verdad que desde el principio empezamos a tomarlas. Y es importante decirlo, porque claro, los reales decretos, y es lógico, para quien no está familiarizado, yo también vengo del sector privado, aunque los últimos años he estado en cargos públicos, pero mi profesión es sector privado, soy ingeniero y siempre he estado en ello. Si no conoces la administración, cuando sale un real decreto y sale un ministro, un presidente, y te dice, oye, se han paralizado los plazos administrativos y tú tienes un préstamo con alguien de estos, digamos, del sector público, pues piensas que lo tuyo se ha paralizado, pero no es así, ¿vale? Nosotros no somos plazo administrativo, nosotros firmamos una póliza que es como una hipoteca realmente con los prestatarios, ¿vale? Y a partir de ahí esa escritura pública es igual que una hipoteca, es decir, un real decreto, a no ser que sea específico, no lo anula. No era el caso, ¿no? Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer es ver la forma, no de anularlo, evidentemente, pero sí de ver cómo podíamos ayudar, ¿no? Y eso lo hicimos con nuestro Ministerio de Tutela, que se llama, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, bueno, pues evidentemente con el compromiso de nuestra ministra, de Reyes Maroto, y nos pusimos a hacer una instrucción que se aprobó el 27 de marzo y que lo que hacía era bueno, pues que aquellos que no podían pagar la cuota de marzo, que teníamos la obligación de mandar, porque al final nosotros somos públicos, pero somos empresas. O sea, yo soy consejero delegado porque hay un consejo de administración al que me debo, como cualquier CEO, y me debo también a la ley mercantil, de sociedades mercantiles y de sociedades anónimas, aunque siendo públicos, ¿eh? Entonces, bueno, lo presentamos al consejo, a la instrucción, etcétera. Informamos a los 2.820 prestatarios vivos que tenemos, vivos no me gusta esta palabra, por eso decía, pero bueno, a los que digamos tienen todavía un crédito abierto, de que podían acogerse a unas condiciones siempre que nos lo pidieran, nos podían devolver la factura y acogerse a unas condiciones de renegociación, pues evidentemente que no fueran gravosas, ¿no? Unas condiciones justificando con una mínima justificación, tampoco hay que, en fin, de que han perdido ventas o ingresos o lo que sea por efecto del COVID y planteándonos un calendario nuevo de renegociación. El objetivo es dar un plazo, dar un tiempo a los emprendedores que todavía nos deben dinero para ajustar ese nuevo calendario y hacerlo sin cargarles intereses. Además, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo ya con carácter retroactivo, es decir, desde el momento que se hace la solicitud, aunque tardemos 4 o 5 meses, que estamos tardando mucho menos, tengo que decirlo y agradecérselo a mi equipo, pero aunque tardemos 15 días o 3 meses, no se cobran esos intereses entre medias, o sea, lo hacemos con carácter retroactivo, ¿no? Muy bien. Esa es la instrucción que lanzamos, sí. Esta es una muy buena primera medida de trabajo. También nos hemos encontrado en proyectos que eran del 2019, que no habían podido firmar presencialmente a Madrid y que habéis encontrado una solución en este sentido, que bueno, pues, a través de dos noticias pues habéis podido operativamente prestar ese dinero. Sí, no, esto está bien que me lo preguntes, ¿no? Como se suele decir, me alegra que me hagas esa pregunta, que me la han hecho muchas veces. Hubo cierto revuelo al inicio, ¿no? Mediático con este tema, francamente. Algún medio lo publicó. Habíamos tratado de informar y bueno, y yo creo que es una buena oportunidad también para contarlo aquí. El año pasado, como digo, aprobamos 514 operaciones. Cuando se aprueba la operación, después tiene que pasar un proceso que es importante, que tú lo conoces bien, Jordi, lo conoces en Advisor, o sea, no es automático. Precisamente vuelve a lo mismo, esto es dinero público. Tenemos que ver, bueno, pues que no se está en un registro de morosos, que garantizar que no hay operaciones, pues, que en algún caso hasta nos hemos podido encontrar, de blanqueo de capitales, en fin. Tenemos que garantizar muchas cosas y hay un proceso jurídico, se pide la información, se llama al notario y se queda para firmar ante notario, ¿vale?
Entonces, de las 514 que habíamos aprobado el año pasado, nos quedan por firmar, nos quedaban, yo creo, porque hoy he firmado alguna, ahora lo comentaré, pero nos quedaban por firmar, me parece que simplemente unas 15, entre 15 y 20, no más, ¿eh? Pero bueno, evidentemente esto es un tema sensible y tuvimos que pararlo, pero tuvimos que pararlo no por nosotros, sino porque realmente había un estado de alarma. Evidentemente se confinaba la población, se nos pedía mantenernos en casa, las firmas con el notario tienen que ser con el notario, presenciales, pero porque los notarios en España funcionan así, tendrán sus motivos, ¿no? Ya el otro día polemicé un poco en otro foro con esto, no lo hago, en fin, lo hago con todo el respeto porque seguro que tiene sus motivos, pero quiero decir que eso es lo que hay, ¿vale? Hay que ir al notario y no nos parecía que precisamente como entidad pública dependiente de un ministerio eh, nosotros tuviéramos que fomentar desplazamientos, ¿no? Era una cuestión, en fin, también de pedagogía un poco hacia la población. Enviamos un mail a todas estas empresas que están pendientes de firmar para garantizarles que su dinero estaba, porque esto es del año pasado, esto no se lo va a quitar nadie, que simplemente era una cuestión coyuntural de unas semanas, ¿no? De ver cómo evolucionaba el tema. Evidentemente, con toda la actividad, como hemos tenido estas últimas semanas, económica y la economía hibernada, pues insisto, no creo que tuviéramos que favorecer eso, ¿no? Porque lo que sí ocurre, vamos a ver, o sea, que hay que ir al notario. Lo que pasa es que se puede ir a diferentes notarios. Es decir, si tú y yo tenemos que firmar, Jordi, un préstamo, tú puedes ir a uno allí en Barcelona y yo puedo ir a otro aquí en Madrid. Pero tenemos que ir los dos al notario. Es decir, no existe esa firma electrónica que existe para otras cuestiones, ¿vale? Y ahora explico otro tema. Bueno, ¿qué hemos hecho? Conforme se ha ido relajando un poco el tema, poco, pero relajando un poco y viendo sobre todo la perspectiva de estas semanas, pues hemos empezado a firmar de esta manera, desdoblado. Es decir, yo firmo en Madrid y los prestatarios firman allá donde estén en su notario, ¿vale? Hoy lo he hecho, he estado a las 2 en el notario, o sea que ya he firmado, me parece que eran 7, 8 operaciones que teníamos pendientes y lo seguiremos haciendo, ¿vale? Con lo cual esta situación la resolvemos. Y luego una cuestión importante también en la instrucción que hemos aprobado, que ha aprobado nuestro ministerio el día 27 de marzo, las renegociaciones vuelven a ser pólizas que hay que firmar ante notario, ¿vale? Vale. Pero sí que es verdad que dada esta circunstancia nos hemos dado el plazo para firmar hasta el 31 de diciembre y mientras tanto, vía electrónica, con una confirmación, nosotros empezamos a ponerlas en marcha, ¿vale? Esto sí nos lo ha permitido el Ministerio porque depende del Ministerio, insisto, no de la notaría. El Ministerio lo acepta y eso sí, antes del 31 de marzo, en algún momento y en alguna parte, cada uno en su ciudad o donde sea, pues habrá que firmarlo ante notario, ¿vale? Pero bueno, Bien, esto bueno, era eso es importante también. operativamente importante porque el volumen de proyectos puede ser grande. Muy bien, un poco y los fondos un poco de cara al 2020, no tenemos presupuestos generales del Estado aprobados. Mm. En este sentido, ¿cuál es el plan de apertura o qué mecanismo podéis realizar para un poco pues abrir anterior a los presupuestos? Sí, a ver, como decías y como he explicado yo un poquito antes, dependemos o sea, nuestras líneas de financiación vienen directamente del Estado español, de Hacienda, de los presupuestos. Primero la aprueba Hacienda, se lo pasa a Industria, Industria a nosotros. Pero presupuestos siempre hay. Esto en mi parte pública anterior, que fui concejal de Hacienda de Segovia, lo aprendí rápido, ¿no? La manera de presupuesto siempre hay. Otra cosa es que lo haya prorrogado o no, ¿vale? Digo que siempre hay porque hay que pagar los servicios públicos continuamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que no hay es presupuesto nuevo, ¿vale? Ahora mismo se está tirando el prorrogado y nosotros lo que hemos hecho es solicitar las líneas con cargo al prorrogado. Esto nos obliga a que sean exactamente igual que el año anterior, ¿vale? Cuando a lo mejor pues sí que teníamos en mente algún tipo de mejora, de cambio, etcétera. Nos obliga a que sean igual, pero tiene la ventaja de que evidentemente es más rápido y no tienes que depender de que se aprueben ni presupuestos, ni tramitaciones parlamentarias de nuestras líneas, ni nada por el estilo,
¿no? Y en ese proceso estamos. Ahora mismo se está tramitando, la ministra lo está impulsando también. Y bueno, pues esto lleva un tiempo que yo creo que ya en este momento es más un tiempo casi de volumen físico de lo que tiene que tramitar la administración, ¿no? Y el propio gobierno. Pensad que, bueno, hoy mismo se están tramitando cuestiones y leyes tan importantes como un ingreso mínimo vital. Digo importante, me guste más o menos desde el punto de vista de la administración, para que pensemos todo lo que puede suponer mover maquinaria de administración, tramitar algo así, ¿no? Toca todos los ministerios, todos tienen que mandar un informe, en fin, tanto ese como otras muchas cosas que están pasando estos días por el Consejo de Ministros. Me parece que el otro día leía que en el último mes y medio han pasado entre 800 y 900 entre leyes e instrucciones. Esto es una barbaridad administrativa, barbaridad, ¿eh? Si nos lo dicen hace 2 meses no nos lo creemos ninguno, ¿vale? Entonces, este volumen hay que gestionarlo y ya es una cuestión de que nuestras líneas entre todo este volumen entren. Tenemos el apoyo, yo creo, el compromiso, ¿no? del Ministerio, del propio Gobierno irá saliendo, ¿no? Espero que lo antes posible, ¿vale? Yo espero que no tengamos que esperar mucho. En cualquier caso, seguro que antes del verano las podremos tener. Siempre, también es verdad que quiero ser muy prudente, primero porque no depende de mí, lógicamente, no quiero hablar porque no debo. Evidentemente vivimos una situación de excepcionalidad tremenda en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues nadie puede garantizar nunca nada. O sea, hay que ser sinceros, pero es verdad que el feedback que tenemos del gobierno es que esto seguirá adelante. Genial, esto es una gran noticia, sin duda. Sí que es verdad que, bueno, pues con este aumento del 93% de solicitudes, pues más presupuesto hubiera sido ideal, pero quizás vale más la pena premiar en este sentido la velocidad de apertura que no una cantidad mayor, ¿no? Con lo que, Claro. con la situación actual, pues las empresas en este sentido, esa liquidez les puede venir muy bien, ¿no? Muy bien, hay ciertas preguntas que ya Claro. has dado, Sí. no sé, un poco la primera pregunta que nos hacen es, con la situación derivada del COVID, algunas empresas están negociando los pagos con el NISA de préstamos existentes. ¿El hecho de prorrogar un pago de amortización puede limitar el hecho de solicitar un nuevo NISA? Esto es una pregunta... Esa Claro, es una pregunta, y te voy a ser sincero, esperanzadora. Y digo por qué, porque ya me la han hecho en varios sitios, también me la hicieron en Barcelona Tech City el otro día en un foro lo hice. y es más, se lo comentaba en el ministerio, o sea, esto implica que nuestros emprendedores, además de sobrevivir, que no son los que quieran sobrevivir, es que yo creo que tienen la obligación de hacerlo como todos, quieren seguir avanzando, ¿no? Porque no están pensando, es un poco casi la definición de emprendedor, no estás pensando solo en sobrevivir, están pensando en aumentar, en otro préstamo, en seguir avanzando, ¿no? Y eso es importante, es una buena señal, ¿no? Nos lo habéis preguntado algunos. En absoluto limita, ¿vale? Limita, a ver, por una cuestión puramente física y de tiempo, es decir, primero hay que hacer una cosa y luego otra, ¿vale? No se puede hacer a la vez, entonces si se está renegociando, mientras se está renegociando, pues primero hay que ver la situación financiera completa de la empresa, renegociar, sacar un calendario de pagos y después se pide, además lo hablamos en el comité de inversiones antes de ayer, este tema, iremos viendo una a una cada caso. Nuestro departamento de análisis, perdón, de admisión, cuando llega, se lo comunica, se le ha pedido que se lo comunique a los financieros y se va viendo cada caso, ¿vale? Insisto, la limitación es obvia y evidente de tiempo. Primero se tiene que hacer una cosa y luego otra. Primero tenemos que renegociar, ver cómo queda el nuevo calendario y después pasar la solicitud adelante en admisión y evaluar si se le puede volver a financiar. Sí, aquí un poco la foto que puede llegar a pasar es un típico proyecto pues más emprendedor, que tenga una ampliación de capital pensada para finales de año, pero que necesite ese aplazo hasta llegar a la ampliación de capital, ¿no? Sí, eso es. Hombre, yo aquí también, y aprovecho porque el público que tenemos, yo creo que son los casos prácticos, ¿no? De todo esto. Bueno, pues analizad un poco. Lo que pasa es que, claro, en este momento es tremendamente complicado hacer un escenario de futuro, ¿no?
las cosas como son. Entonces, bueno, vosotros que conocéis bien ENISA, evidentemente intentad hacer un escenario de futuro lo más, en fin, lo más realista que podáis, analizadlo bien, ¿vale? Para ver qué os interesa y a partir de ahí poneros en contacto con ENISA y sabéis que nuestros analistas pues al final estudian cada caso, ¿no? Y ven qué puede interesar más. A lo mejor en un caso pues, puedes aguantar un poco más esta cuota y pides ya directamente el otro préstamo y te viene mejor que esperar 2 o 3 meses o 4 entre medias, entre que se hace una cosa y la otra, que insisto, no es que te penalice, pero es que lleva un tiempo, obviamente, ¿no? Bien, vale. Nos preguntan también si el préstamo INISA puede coinvertir con un crédito bancario o tiene que ser capital privado. Si No, quieres, la contesto yo rápido. Es decir, tiene que ser capital privado y tiene que ser una ampliación de capital registrada en registro mercantil. sí, pero puede convivir, ¿vale? Es decir, la coinversión que nosotros pedimos, que Jordi lo conoce muy bien y lo ha explicado, es la que ha dicho, es capital privado y además ampliaciones de capital y de los propios socios en nuestro sistema de rating, de valoración, para decidir si damos el préstamo o no, tiene muchísima puntuación, ¿vale? Es decir, cuando los socios se implican, sube rápidamente la puntuación y suben las probabilidades de que concedamos el préstamo, ¿vale? Y tiene que haber esta coinversión privada, pero eso no quita que aparezcan bancos también por medio, ¿eh? Nosotros tenemos préstamos, muchas empresas que tienen su parte privada, business angels, venture capital, todo tipo de palabras nuevas que son tipos de inversores de toda la vida, pero de un lado y de otro, públicos y privados, incluso con CEDETI también, y con ICO, en fin. Nosotros entramos en el mix y de hecho una de nuestras utilidades es diversificar la deuda. Muy bien. Nos preguntan también en este sentido, una cosa que se puede realizar es si la ampliación de capital no está hecha todavía, se puede aplicar la solicitud ahora con un compromiso de inversión futuro y hay esa flexibilidad, más con la demanda de proyectos que hay, pues quizá vale la pena pues en ese sentido aplicar lo antes posible. En este sentido, vosotros estáis totalmente operativos, teletrabajando, con lo cual tenéis todo el equipo haciendo comités y un poco en un proyecto que aplicar ahora con apertura de, digamos, de presupuesto antes de verano, podemos pensar que nos vamos a la último trimestre del año para lograr la liquidez. Sí, teóricamente ese es un poco, tú lo conoces bien, ese es un poco el calendario que podríamos manejar, ¿vale? Con toda la precaución, insisto, ¿vale? Y tampoco quiero llevar a nadie a engaño, pero no por nada, porque lo conocéis bien y en fin, hay muchos imponderables por medio, ¿no? Lo primero que necesitamos es tener las líneas, evidentemente, y luego, como bien has dicho, estamos operativos todo el equipo, toda la empresa, teletrabajando. Y analizando proyectos y preaprobamos y avanzamos, etcétera. Aplicáis, pues en el momento que lo veis, es verdad que cuando se aprueba sí se pide tener esa ampliación, en algún caso, por lo menos la inversión, eso es cierto, ¿vale? Pero bueno, se puede ir aplicando. Sí que es verdad que este año, pues bueno, nos enfrentamos a un escenario que decía antes que entendemos que es muy positivo, pero que también para nosotros es un poco nuevo y tenemos que ver cómo gestionamos, francamente, que es el hecho de tener el doble de solicitudes. Esto solo tiene una cosa mala, que es que salvo que tengamos el doble de dinero, que no estaría mal, pero que me imagino que es complicado, pues no vamos a poder elegir a todas, como es lógico, ¿vale? Y esto nos va a obligar a gestionar todos nuestros procesos, en fin, a revisarlos un poco, ¿vale? Esto es lógico. Hay una pregunta en este sentido, enlazando con este comentario, José, de Laura Gómez, que nos comenta, bueno, habiendo más volumen, entonces los filtros o el análisis de riesgos de NISA va a ser más exigente, habiendo más demanda de proyectos en este. Bueno, vamos a ver, nuestro análisis de riesgos es el mismo, ¿vale? Porque lo aprueba el Consejo de Administración y, bueno, lo aprobamos en nuestro comité de riesgos, y luego cuando pasa de 300.000 euros la operación en nuestro Consejo de Administración y el sistema de rating es el mismo. Pero evidentemente tenemos que ser conscientes de todo lo que nos puede llegar, ¿no? O sea, lo que nos va llegando lo vamos
lo vamos estudiando, lo vamos analizando, pero claro, si tenemos el doble de operaciones, pues también yo creo que tenemos la obligación de elegir aquello que entendamos que es mejor, es evidente, ¿no? Sí, sí. Es- Es decir, hay un tema de coste de oportunidad, ¿no? Entre comillas, en este sentido. Más ya digo que el dinero es de todos y con razón de más si cabe, ¿no? Obviamente. Muy bien. Bien, nos comentan que si se ha realizado una ampliación de capital en 2019, si tiene sentido aplicar a un préstamo en ISA, si me aventuro a responder que sí, que es una buena oportunidad, ¿eh? En este Sí. sentido, si hay esa entrada de capital. También nos preguntan si modelos de franquiciado pues, pueden acceder a líneas en ISA en este aspecto. Bueno, a ver, eso yo creo que ha habido algún caso. Nosotros los requisitos que pedimos y que son imprescindibles, pero por quiénes somos y porque dependemos del Ministerio y de la Dirección General de Industria y Pyme, es que nos lo solicite una sociedad, es decir, una pyme, ¿vale? Alguna vez también me decían autónomos, no, o sea, como sociedad, puede ser una sociedad unipersonal o de dos, ¿no? Pero tiene que ser sociedad, ¿vale? Pyme, por lo tanto, con residencia, bueno, con sede social, perdón, en España. Y luego tiene que tener un proyecto innovador, ¿vale? Vale. Tiene que tener un proyecto de carácter innovador. No, innovador en un sentido amplio, ¿vale? Y en un sentido relativamente laxo y más relacionado, más vinculado a la competitividad que a la I+D, ¿vale? Esa es una de las diferencias, por ejemplo, que tenemos con CEDETI. CEDETI requiere proyectos innovadores, pero generalmente están más vinculados a la innovación de investigación y desarrollo. Suelen ser proyectos de más volumen, a veces, de más dinero, porque la investigación y el desarrollo requieren más eso, ¿vale? Pero están vinculados además a hitos, a ir cumpliendo el proyecto por partes, etcétera. Nosotros no, nosotros estamos vinculados como instrumento de la PYME, como instrumento de la política del gobierno para la PYME, más a la competitividad, a la innovación en el sentido de competitividad. Es decir, un franquiciado, pues bueno, tendría que ser PYME, ¿vale? Y tendría que tener un proyecto realmente que valorásemos como innovador. Y luego, evidentemente, un franquiciado, pues bueno, depende ya de la constitución un poco jurídica de cada uno, del porcentaje, de la propiedad, ¿no? Porque al final, como digo, tiene que ser PYME con sede en España. Una pregunta que parece relevante de Santiago es, mira, si claro, habiendo más demanda y el mismo presupuesto, ¿se va a adoptar un poco alguna decisión más salomónica en el sentido de repartir, dar préstamos de menor cantidad a más gente? Bueno, la verdad, en principio, a ver, insisto que nuestro sistema de rating es el mismo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Nuestro sistema de rating, si no lo conocéis, pues bueno, yo os cuento un poco cómo va, ¿no? Jordi lo conoce perfectamente, lo conoce mejor que yo, de hecho, seguro. Pero es verdad que yo lo tengo que aprobar, eso también es verdad. A ver, para empresas, tenemos dos tipos de empresas principalmente, ¿vale? Los que son, digamos, muy emprendedores y ponemos bueno, poner una barrera en 2 años de antigüedad, ¿vale? Y los que son emprendedores, pero no tan nuevos, que son de 2 años en adelante. Los primeros, muy relacionados con startups, etcétera, muchas veces tecnológicas, nuevos proyectos. Los segundos, pyme, un poco más en sentido general, ¿no? Pues, para que os hagáis una idea, por allí, por la zona, pues por ejemplo, Cricursa, ¿no? Que es una empresa ya sólida, consolidada, industrial, etcétera, que tiene préstamos en ISA porque le ha interesado en un momento diversificar su deuda y demás. Bueno, a todos les pedimos un plan de negocio, un análisis del equipo, del sector, en fin, de lo que van a hacer, del producto, el proceso, el servicio que ofrecen, etcétera. Y a los que tienen más de 2 años les pedimos histórico de sus cuentas, ¿vale? Estado financiero. Todo eso junto lo metemos en nuestro sistema que analiza una serie de variables, como por ejemplo lo que ha salido antes, coinversión, tanto por ciento de participación del equipo, de los promotores, de otros prestatarios, etcétera, no sé qué, y nos da un nivel de riesgo que va asociado a una cantidad que se puede financiar, ¿vale?
Es decir, si nos sale pues, que tiene un B3 o un C1, el nivel de riesgo, pues va asociado, dependiendo de la empresa, dependiendo del volumen que tenga y demás, a que se le puede financiar hasta tal cantidad. Es decir, nuestro sistema de rating establece la cantidad. Tendríamos que cambiar el sistema de rating para entrar en lo que dices tú. Y en principio no es el planteamiento que tenemos, ¿vale? Eso Bien. en principio. Bien, nos preguntan también si, fruto de un poco la crisis del COVID, si vais a ser más sensibles en algunos proyectos que intentan solucionar a nivel sanitario o a nivel técnico pues la pandemia actual. A ver, nosotros desde luego podemos ser sensibles, pero por la misma razón que decía al principio, este es un ejemplo de lo que os comentaba al principio, de que tenemos que combinar la sensibilidad, digamos, con el rigor del dinero que manejamos, ¿no? Ser más sensibles, salvo que fuera cambiar los criterios, digamos, no podemos. A nosotros prestamos dinero bajo unos criterios que aprueba un Consejo de Ministros, es decir, que tienen que ser muy claros, ¿no? Y que son los que he comentado antes. No hacen distinción entre sectores, ¿vale? A día de hoy nosotros no hacemos distinción entre sectores. Ahora bien, aparte de nuestra función de prestamistas, por decirlo así, públicos, que lo somos y que es el core, el núcleo de nuestra actividad, tenemos toda una función alrededor de instrumento de política pública. Tenemos, como vosotros, como Advisor, más de 600 prescriptores en todo el Estado, ¿vale? En todo el territorio. Estamos en relación continua con ellos, trabajamos con las agencias de desarrollo regional, con confederaciones de empresarios, con todo tipo de asociaciones. Hacemos muchos eventos, allí donde vamos enfocamos a lo que creemos que tienen que ser los nuevos proyectos, los nuevos mercados y, en definitiva, lo que nos gustaría, por decirlo así, financiar, ¿vale? Misiones estratégicas relacionadas evidentemente con nueva movilidad, con nueva habitabilidad, con cuidados y calidad de vida, con atención sanitaria, con retos demográficos, los retos de nuestro tiempo, ¿no? Vincular nuestros retos sociales a oportunidades de negocio. En ese sentido, en este momento, el país entero está desarrollando una misión estratégica. El otro día compartía una charla con la secretaria general de Innovación, con Teresa Riesgo, y efectivamente ponía el ejemplo. Cuando llevamos mucho tiempo hablando de misiones estratégicas, desde la Comisión Europea, desde nosotros mismos y demás, bueno, pues ejemplo más claro que este no hay. Es decir, todo el país está ahora mismo volcado en hacer frente a una pandemia y a partir de aquí pues te encuentras proyectos como que SEAT desarrolla respiradores, pero también un montón de startups que tenemos nosotros identificadas, hasta 30 de los últimos 2 años están haciendo actividades. ¿Por qué? Porque es un reto social que hay que resolver, evidentemente, y porque es una oportunidad de negocio, también es evidente, ¿no? En ese sentido, la sensibilidad que podemos tener es animar a todas las empresas y a todos los emprendedores que tengan o bien una idea o bien ya desarrollado una actividad relacionada con la crisis sanitaria a que la lleven adelante. Ahora, insisto, nuestra valoración a día de hoy, porque son las líneas que aprueba el Consejo de Ministros y que vamos a prorrogar este año, por lo que explicaba antes, para no perder tiempo, nuestra valoración no recoge, por decirlo así, una puntuación por ser de un sector o de otro, ¿vale? Bien, entiendo, nos preguntan también, hay varias preguntas dirigidas a una problemática clara, ¿no? Pues el mundo del capital privado o el venture capital o el mundo más del business angel, pues está en un momento de parón en cuanto a la inversión. Claro, un poco teniendo los mismos criterios que de los otros años a nivel de análisis de riesgos, sí que es fundamental esa inversión privada, ¿no? Para poder apalancar, si no, pues eso sí que lo hace muy complicado, ¿no? Pero eso, esa reflexión, que es la que he trasladado yo a los responsables del ministerio, es efectivamente fundamental. Es la razón de ser de que, más que nunca, de NISA, quizás, y de este instrumento, ¿vale? La dificultad de un inversor privado cuando está en NISA, cuando está Cedetis, y el proyecto también tiene cabida en Cedetis, es más y más de cuando estamos cualquiera de nosotros, ¿vale? ICO también, lo que pasa es que ICO es más liquidez, como sabéis, ¿no? Pero cuando es más capital de I+D+I, como Cedeti o nosotros, es más fácil que entre inversor privado.
las cosas como son. Es verdad que como pedimos coinversión, alguno dirá, joder, claro, es que yo tengo parado a mi inversor privado. Bueno, pero si a tu inversor privado le dices que estás desarrollando una ENISA y que hay posibilidades, sabéis bien que las posibilidades de que entren ellos están bien más altas, ¿vale? Por eso estamos trabajando, porque es una de las mayores utilidades que tiene ENISA en este momento. Y mira, aprovecho para comentar también una cuestión que ha salido y se ha comentado mucho, ¿no? Que hacen otros países, ¿no? Se habla del fondo que ha puesto Francia a través del BPI, del alemán, de KfW Capital, en fin, todos esos fondos que son muy grandes y que es dinero para startups, analizándolo, y yo lo estaba echando lógicamente un vistazo, tienen una parte que, digamos, es la equivalente a nuestro ICO, liquidez. Los casos como son, los 4.000 millones que habla Francia, gran parte son liquidez del ICO, como la que podemos tener aquí, ¿no? Pero luego hay otra parte que está muy orientada a esto que estamos hablando, es decir, a que rondas que se habían iniciado, que se han quedado paradas, que hay incertidumbre, inversores privados que no saben muy bien si entrar, compañías que estaban escalando y que se ven en un punto de inflexión de subir más o tener un problema de sostenibilidad y de existencia, pues no se queden paradas. Y tanto el capital que está movilizando Alemania como Francia, pues tiene una orientación hacia esta parte. El nuestro también lo va a tener, ¿vale? O sea, nosotros, empresas que veamos que están, además, esa es la realidad, ¿no? Que veamos que están en una fase quizás de escalado, de avance, pero que tienen esta dificultad para tener capital privado, pues es fundamental que entremos nosotros para que el capital privado entre también. Genial, sí, sí, sin duda. En este sentido, nos preguntan un poco algo que hemos comentado, pero quizá vale la pena insistir. ¿La conversión tiene que ser a la par, posterior o anterior a la concesión del préstamo? Bueno, aquí pues hay esa flexibilidad. La entidad pública, en este caso vosotros, dais una gran flexibilidad en este sentido, ¿no? Es decir, Sí. si se ha realizado la ampliación de capital la podéis apalancar, si se realiza a la par también, y si se realiza posterior, se puede presentar la solicitud a expensas de que se haga, ¿no? Eso sí, realmente. Sí, damos la flexibilidad toda la que podemos, francamente, lo sabéis. Toda la que podemos, digo la que podemos, porque si tengo que llevar al Consejo de Administración una operación, pues evidentemente hay que justificar que se va a realizar la conversión, ¿no? O que se ha hecho en breve espacio de tiempo. Entonces, somos bastante flexibles. Sí. Muy bien. Nos pregunta Ferran en este sentido, mira, es que precisamente Ferran lo quería llamar un día de estos, ¿vale? Que tiene un proyecto muy interesante. Entonces, ellos son una empresa que va bien, que consiguieron un ENISA en 2019, están facturando bien, han hecho una segunda ampliación de capital ahora en 2020. ¿Resta opciones el hecho de haber tenido un ENISA en 2019 y con esta sobredemanda que tenéis vais a priorizar proyectos que no habéis concedido ningún tipo de préstamo? No necesariamente, vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Tenemos nuestro sistema de rating, de momento lo mantenemos, lo que va entrando lo vamos analizando y sí que es verdad que lo único que puede pasar, evidentemente, es que si tenemos el doble, pues bueno, como cualquier fondo, aunque en nuestro caso sea público, en realidad pues tengamos que priorizar lo mejor que tengamos, ¿vale? Pero no por año. No por año. Vale, bien, entonces en este sentido seguimos igual que el año anterior. Un poco, sí, bueno, más preguntas que van surgiendo. Si se puede avanzar cifras y volúmenes previstos por ENISA para las operaciones del 2020, así como cambios de orientación para las políticas de valoración. Creo que lo hemos comentado, ¿no? Presupuesto muy parecido y un poco pues análisis de riesgos también asociado bastante igual, ¿no? En este sentido. Ha surgido alguna pregunta también, que entiendo que las respuestas serán que no, pero ha salido alguna pregunta asociada a si habrá alguna línea este año específica de ENISA para responder a la situación de COVID en este aspecto, como CEDETI ha hecho alguna actuación en este aspecto. Bueno, CEDETI tenía alguna actuación, efectivamente, lo que pasa es que las tiene más orientadas a lo que es la
la investigación, como decía, ¿vale? Les viene más, ellos sabéis que son un Ministerio de Ciencia e Innovación y les viene más por su rama y, bueno, realmente son Secretaría General de Innovación, pero bueno, por su parte más científica, por decirlo así. Y entonces sí que me parece que ha movilizado algo, bueno, lo ha movilizado directamente el Instituto de Salud Carlos III para investigación y luego después CEDETI para apoyo. También lo que pasa es que CEDETI hay que pensar que parte de ese dinero que ha movilizado es dinero europeo, ¿no? En este caso, ¿vale? Y son otro tipo de préstamos también. Son préstamos en su mayoría con garantías. Es un Sí, buen punto. En este sentido, siempre, vosotros que colgáis un poco de presupuestos generales del Estado, siempre habéis luchado en este sí, sentido por crear un poco de fondo, un fondo asociado, ¿no? Que sí. eso, pues, esa dependencia de presupuestaria pues, os daría más flexibilidad. ¿Hay alguna intención en de IBE en esa? Sí, a ver, yo lo que estaba explicando, que efectivamente se enlaza con esto que has dicho, ¿vale? CETI en ese caso moviliza, como decía, dinero europeo y realmente un poco la línea lo que lo que hacen ellos es trasladar, ¿no? Esa política, ese impulso a la investigación relacionada con el COVID directamente aquí en España, desde la Unión Europea. Nosotros, vuelvo a lo mismo, tenemos las líneas nuestras aprobadas por el Gobierno, ¿vale? Por el Consejo de Ministros. Y lo que tenemos planteado este año es prorrogar. Es decir, lo que tenemos planteado en 2020 a efectos financieros y a efectos reales es lo mismo que en 2019 en principio. Puede cambiar el volumen, bueno, intentaremos como siempre pelear que cambie a mejor, pero el esquema es el mismo, por lo que hemos explicado antes, porque ahora mismo el hecho de depender, es verdad, del Consejo de Ministros, pues bueno, nos hace tener este problema, ¿no? De que siempre estamos pendientes un poco de cuándo la aprueban. Pero también tiene una ventaja. Esto al final es riesgo Estado y gracias a eso podemos no pedir avales y garantías. Lo digo así de claro. Es una decisión eh, pública, política, no se piden avales ni garantías y esto pasa, lógicamente, porque lo tiene que aprobar un gobierno. Es decir, si el dinero público se presta sin aval ni garantía, tiene que haber una aprobación por medio, ¿no? Esta cuestión que nos bloquea un poco, sí que es verdad que la intentamos resolver mediante un fondo. Insisto, este año es inviable porque no puede ser por una cuestión de plazos y por una cuestión en fin, de lo que he explicado antes, ¿no? De la tremenda urgencia y de todo lo que hay, de que nos interesa aprobar cuanto antes las líneas. Pero sí que es verdad que estamos estudiando en la medida de lo posible de cara al futuro mecanismos bien de respaldo nuestro con instrumentos europeos. Esto es algo que a efectos vuestros no nos tiene que afectar, digamos, esta es nuestra parte, nuestro back office, cómo respaldamos nosotros el dinero que tenemos con instrumentos europeos, con el Fondo Europeo de Inversión y con los nuevos instrumentos que se van a movilizar. Y también estamos estudiando, pues bueno, cómo podemos tener, digamos, un poco acceso a un capital más continuo, ¿vale? Ya sea un fondo o sean pagos de otro tipo de formas, pero bueno, insisto, esto en cualquier caso hablamos de 2021 porque este año lo que queremos es rápidamente poner dinero en marcha, Bien. hablando claro. Totalmente, esto es prioritario. ¿Cómo veis un poco, o cómo ves un poco con el pulso que estás viendo estas semanas? Danos un poco ves muchos proyectos o veis muchos proyectos. ¿Cómo ves un poco la situación? ¿Cuál es tu sensación o cuál crees que es la reacción del mundo emprendedor en general? Bueno, yo creo que la reacción del mundo emprendedor, en algún sitio lo he dicho, pues por definición y así está siendo y seguro que va a ser, tiene que ser la mejor de todas, ¿no? O sea, si alguien está acostumbrado a enfrentar dificultades, retos, cambios, etcétera, pues por definición sois los emprendedores, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Por lo tanto, aquí es donde tenemos que poner gran parte de nuestra esperanza. Y yo, y yo lo veo así, es decir, nos piden renegociación, sí, sí, pero nos la piden realmente con ánimo, ¿no? Y como decía antes, nos la piden no solo para sobrevivir, sino
seguir avanzando y seguir creciendo, lo cual es muy importante porque da una medida de ese emprendimiento, ¿no? Y luego, en cuanto a entrada de nuevos proyectos, pues ya os decía que tenemos el doble. Es verdad que era una tendencia. Yo hasta el mes pasado era la tendencia que llevábamos este año, ¿no? A partir del mes pasado, pues bueno, claro, hemos ido monitorizando un poco día a día, decir, bueno, ¿qué va a pasar, no? Porque claro, no tienes ni idea. O sea, te van a dejar de pedir dinero, te van a pedir más, no sabemos muy bien, ¿no? Aparentemente y hasta ahora la tendencia este último mes ha seguido, pero también es verdad que tenemos que ver cómo evoluciona todo este año. Sí, sí. Estábamos hablando antes en privado, ¿no? No tenemos ni idea, ¿no? de qué va a pasar en algunos aspectos económicos. Hay que ver qué pasa con el verano y con todo el sector turístico. Habrá empresas que dentro de 3 meses empiecen a salir de este bache y habrá otras que tienen pulmón hoy y que por desgracia dentro de 4 meses sea cuando tengan el problema serio o de 6, ¿no? Entonces hay que ir viéndolo. Sí que hemos visto que estos días, quizás porque tenían más tiempo, muchas empresas se han lanzado a pedirnos préstamos, ¿vale? Tenemos que analizar también, digamos, la calidad de lo que nos están pidiendo. No nos equivoquemos, nosotros no somos una financiación de liquidez, no somos ICO. Aprovecho para decirlo, quien está aquí necesita liquidez, que vaya al ICO. Es verdad que no es fácil, que son intermediarios, que hay que pelear con la banca privada, pero está ahí y al final funciona, ¿vale? Y la liquidez viene de ellos, no viene de nosotros, Esto eso es es verdad. es muy buen punto este, ¿no? Es decir, al final, pues sí que quizá, hombre, varios temas, ¿no? Aquí, en primer lugar, buena labor vuestra porque antes de la crisis del COVID, pues habéis tenido un aumento de demanda. Eso es por haber hecho un push comunicativo pues muy bien hecho y una labor de moveros por el territorio que me consta que Mm. en el último año pues lo habéis trabajado muy bien, ¿no? Y ese pues se ha traducido claramente en el conocimiento de la línea, no tan solo por parte de emprendedores, sino también por parte de pymes, ¿no? Que quizá la pyme más tradicional, que también puede acceder a vuestra Sí, financiación, desconocida. claro, claro. Sí, sí. No, creo que es relevante. En segundo lugar, pues un poco en esta dirección que comentábamos, bueno, vemos esa tendencia a pedir más préstamo. Mm. Em, no sabemos cómo va a evolucionar. Es verdad que la calidad puede bajar, dado que mucha gente se ve en la necesidad de aplicar, pero es relevante el hecho de que no es un préstamo de liquidez, es un préstamo de Sí. crecimiento a largo plazo. ¿Eh? Es un préstamo a largo plazo que lo que hace es cofinanciar con una inversión privada para invertir, ¿eh? Es decir, para invertir a largo. Yo creo que eso es relevante, ¿no? Tenerlo. Es un préstamo de ese tipo. Y ahora, pues bueno, la sensación nuestra, evidentemente, es que estamos todos un poco a la expectativa, pero bueno, estamos vivos, ¿no? Económicamente y nuestros emprendedores, bueno, pues están activos, ¿no? Yo hablo mucho, obviamente, con vosotros, con prescriptores, con Barcelona Tech City, con la Asociación Española de Startups, con todos. Y bueno, pues tenemos muy claro que hay que seguir avanzando, ¿no? Habrá sectores que les va a costar más que otros, eso es evidente, es lógico que les va a llevar más tiempo, pero bueno, yo, como no puede ser de otra manera, además que tiene que ser así, ¿no? Os animo a que sigáis porque al final es una cuestión coyuntural, ¿no? Y yo creo que la superaremos con seguridad. Sin duda que la superaremos, aunque hay cierta incertidumbre, pero de esta salimos seguro. Sí. Esto de las crisis siempre se acaba, o sea que vamos a superarlo, claro que sí. Muy bien. No sé, bueno, ha habido varias preguntas, creo que las hemos resuelto en gran parte todas. Un mensaje final, José, de ánimo a toda la comunidad emprendedora. Pues sí, bueno, muchas gracias a todos por estar, ¿no? Y yo creo que lo he dicho ya un poco, pero evidentemente lo reitero, ¿no? Si alguien sabe salir de una crisis son por definición los emprendedores y las emprendedoras, ¿no? En un sentido más amplio de la palabra, así ha sido. No es la primera pandemia que tiene la humanidad, es verdad que se nos había olvidado y pensábamos que esto ya era de la Edad Media y de otros tiempos en blanco y negro, pero no es la primera pandemia, se han salido de ellas. Es verdad que está siendo muy dura y muy dolorosa, pero también es verdad que si miramos históricamente la estamos afrontando
hombre, pues mucho mejor que lo que podía ser hace unos siglos, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con el emprendimiento, con la ciencia, con todo lo que hemos avanzado, y yo creo que el mejor mensaje de ánimo que puedo trasladaros en la parte que me toca y que nos toca como administración pública es deciros que desde luego está haciendo, ¿no?, todo el esfuerzo posible. Es verdad que es muy difícil repartir dinero cuando hay urgencias sanitarias y puramente vitales, no nos olvidemos ninguno. Yo quiero pediros que seáis conscientes. Evidentemente, si tienes que mantener hospitales, pues no puedes elegir, ¿no?, dónde gastar el dinero en muchos casos, pero en la medida de lo posible nosotros apoyaremos y bueno, pues lo que os podemos pedir es que seáis vosotros, ¿no?, los que empujéis y los que deis el ánimo a toda la sociedad, ¿no?, que le contagiéis el ánimo que tenéis para sacar proyectos adelante y pedirnos financiación a ENISA y seguir avanzando, que se lo contagiéis a toda la sociedad, ¿no?, civil, porque es fundamental para salir. Sí, sí, nos consta que gran parte de todos los emprendedores que estamos en contacto, la reacción ha sido muy, muy, muy buena, con planes de contención muy sólidos. Estamos pendientes un poco de ese segundo semestre del año, ¿no? Como Claro. qué plan hay, ¿no? Ahora que esto es un poco la incertidumbre que hay en esa... Yo creo que el segundo trimestre más o menos todo el mundo lo tiene claro, se ha frenado el golpe, pero hay que buscar más un ingreso táctico de cara al segundo semestre, hay que seguir operando, quizá pivotar en algún aspecto. Aquí Entonces, es muy, muy importante que cada uno, evidentemente, mejor que nadie, trate de informarse, de conocer bien su sector, ¿no? Antes de, esto es evidente, bueno, también estoy diciendo algo que no descubra la pólvora, ¿no? Pero conocer bien el sector antes de plantearse financiaciones, de plantearse, en fin, cualquier tipo de cuestión, que se estudie bien qué puede pasar, ¿no? A qué mercado vas, dónde estás llegando, qué efecto puede tener el COVID, qué plazos puede tener. Ninguno somos adivinos y evidentemente esto no es blanco o negro, va a haber un periodo de transición para salir de toda esta situación. Pero creo que ahí está la clave, ¿no? En el escenario a medio plazo, ¿vale? A largo plazo sabemos que va a pasar el COVID, es evidente. O sea, esto no es por definición de lo que es una pandemia, ¿no? Y la famosa curva esta que todos estamos aprendiendo. Eh, Eso pasa a largo plazo, pero a medio plazo está la clave, ¿no? En saber qué pasa con tu cliente dentro de unos meses. muchas gracias, José, por tu tiempo, muy interesante y por toda la información que nos has dado y comunicado y te estamos muy agradecidos en estos momentos de máximo trabajo que tenéis, de que nos hayas comunicado pues toda esta información y agradeceros mucho la labor que estáis haciendo porque estáis operativos, estáis teletrabajando, estáis haciendo comités, estáis intentando abrir presupuesto ya, o sea Sí, que sí. agradeceros en este Estamos firmando en notario, es muy importante, muy notario. importante. No olvidarlo. Porque Firmando hoy también el sí, notario, o sí. sea que, y dando, dando préstamos a empresas que lo necesitan muchísimo, con lo cual, pues, agradeceros. No, nosotros, por nuestra parte, como prescriptores vuestros, pues hemos trabajado muy bien con vosotros. Creo que la eficiencia ha sido muy operativa, muy, muy positiva de todo vuestro equipo y incluso presencialmente conociendo los proyectos, ¿no? Con lo que Ujú. estamos muy agradecidos en este sentido. Oye, pues nada, encantado. Muchas gracias, Jordi, a Paisor por invitarnos, por todo el esfuerzo que estáis haciendo también y sobre todo eso, ¿no? A todos los emprendedores y emprendedoras que nos escuchan, ánimo y valga en positivo la palabra contagiar para algo que nos contagies a toda la sociedad vuestro entusiasmo y vuestras ganas de salir adelante. Fantástico, muy bien. Pues Gracias. tardes y gracias. Hasta luego. Chao.